Jesús, estos... Hay una obra. Jesús, escúchalo bien, no nos envió a entretener. Y hermanos, hoy les quiero compartir sobre una palabra relacionada a un festejo que tenemos esta semana. ¿Alguien sabe qué festejo tenemos esta semana? ¿Qué se festeja? Navidad. Como sociedad festejamos la Navidad y es una fecha que muchas personas esperan. Es una fecha en la cual muchos preparan su arbolito, muchos adornan su casa, muchos preparan regalos. Yo quiero que entremos a lo que nos dicen las Escrituras referente a estas celebraciones. Hoy te quiero compartir bajo el título, si lo quieres allá anotar, la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es el título del mensaje de esta tarde. La verdadera Navidad. Y esta tarde quiero pedirte que antes de empezar, que no me mires como pastor. Mírame esta tarde como alguien que te va a hacer reflexionar, que te va a hacer pensar. Porque muchas veces vamos viviendo nuestro día a día, siguiendo instrucciones de otros, siguiendo lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, pero a veces no nos cuestionamos. Yo y mi intención es eso, que tú y yo nos cuestionemos. Porque esta semana muchos celebran Navidad, pero pocos se han detenido a preguntarse: ¿esto que celebramos esta semana realmente viene de Dios? Muchos no se han detenido a preguntarse: ¿será que fuimos mezclando diferentes celebraciones y hoy estamos celebrando algo que no era el diseño original de Dios? Hoy no quiero que sientas que te quiero quitar la Navidad, porque tal vez algunos ya prepararon su arbolito, algunos ya tienen los regalos, algunos ya saben hasta qué van a cenar ese día. Sino hoy quiero compartirte qué nos hablan las Escrituras realmente de estas celebraciones. Y hay preguntas como: ¿quién decidió que el 25 de diciembre era la fecha para celebrar esto? ¿Quién decidió que el 25 de diciembre era la fecha para festejar el nacimiento de Jesús? ¿Quién lo decidió? ¿Te lo has preguntado? Preguntas como: ¿será que Jesús pidió que este día le celebráramos su nacimiento? ¿O te has preguntado si realmente la Navidad, más que algo que se celebra, debería ser alguien que se recibe, alguien que toma el lugar que le pertenece en nuestras vidas? Hoy vamos a examinar un poco acerca del origen verdadero de estas festividades y de lo que el Señor nos dice en sus Escrituras. Les repito, no les quiero arruinar la Navidad. Si ya tienen regalos, si ya tienen cena, si ya pusieron su arbolito, está bien. Si no, quiero que reflexionemos un poco y que tú, en tu relación con Dios, puedas examinarlo, puedas reflexionar. Acompáñame a la palabra de Dios, al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 11.
Lucas 2:11. Lucas 2:11. Si ya estamos ahí, acompáñenme con un amén. Amén. Y vamos a leerlo juntos en la Reina Valera. Dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en la palabra de Dios para todos dice: hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Era del pueblo de Israel, del pueblo del rey David. Y quiero decirte que la Navidad, más que apuntar a una tradición cultural, debe apuntar a anunciar un Salvador. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, los cristianos no celebraban ni siquiera sus cumpleaños. De hecho, ellos consideraban que esta era una costumbre pagana. Su enfoque estaba no en el pesebre, sino estaba en la cruz, en el sacrificio que Jesús había hecho y en la tumba vacía. Ese era el enfoque de la iglesia primitiva de los primeros tiempos. Mientras el Imperio Romano, en las fechas que vamos a celebrar esta semana, celebraba al sol. Mientras el Imperio Romano celebraba a su deidad, la iglesia celebraba la verdadera luz, que es Cristo Jesús. Con el tiempo y en ese momento, la Iglesia Católica vio que esta celebración del Imperio Romano tenía gran popularidad. Esta celebración estaba creciendo demasiado porque era una celebración en la cual adoraban a su dios Sol. Era una celebración en la cual muchas personas estaban creyendo. Ahorita vamos a leer más adelante qué fue lo que pasó, cómo se incorporó inclusive ya a las iglesias esta celebración. Pero los discípulos de Jesús, la iglesia que inició, no lo celebraban esta fecha, no adoraba ídolos, sino ellos anunciaban no que había un sol, sino que el sol de justicia había nacido, Cristo Jesús. Que el Padre nos entregó a su Hijo habitó entre nosotros, su Hijo murió por nosotros, pero su Hijo resucitó de entre los muertos y volvió a la presencia del Padre, pero que su Hijo también volverá. La iglesia no nació ni creció celebrando ciertas fechas. La iglesia comenzó a crecer y nació predicando a Cristo. El primer punto que quiero que entendamos, hermanos, es que la Navidad no tiene fecha bíblica, pero sí tiene un mensaje eterno. La Navidad no tiene una fecha bíblica. La palabra Navidad viene de natividad, nacimiento. De ahí proviene la palabra Navidad.
Pero como tal no está apuntando al nacimiento de Jesús. No está apuntando a la celebración que se va a tener esta semana. Acompáñame al libro de Lucas 2, ahí donde estábamos, pero ahora vamos al 4, Lucas 2, 4. Mira, acá está Toreto, está. Lucas 2, 4, vamos a leerlo. Dice: entonces José también salió del pueblo de Nazaret de Galilea, se fue a Judea, a Belén, al pueblo del rey David, porque era descendiente de él. José, el padre de Jesús, dice que era descendiente ¿de quién? De David, fíjense. Se registró con María, quien estaba comprometida con él. Ella estaba embarazada y mientras estaban allí, llegó el momento de que diera a luz. Al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en un pesebre dentro de la casa, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. El relato es claro. Jesús y María estaban teniendo un hijo que era producto del Espíritu Santo llamado Jesús. El relato es claro, pero la fecha no. Aquí no nos da que Jesús nació el 25 de diciembre, que Jesús nació en abril, que Jesús nació en ciertas fechas. Teólogos, de acuerdo a diferentes estudios, analizando la escritura, analizando los textos, piensan que Jesús pudo nacer en julio. Pero no hay una fecha exacta, hermanos. ¿Por qué? No habrá una fecha exacta. Vamos ahora a Mateo 1:18. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Aquí te lo comparto. Vean cómo dice. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, ¿qué pasó ahí? Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Bueno, no fue José, fue el poder del Espíritu Santo. Dios no nos dio una fecha que defender. Aquí Dios no nos dio una fecha tampoco, pero sí nos dio un hijo al cual recibir. Históricamente en el siglo V, como te decía, el Imperio Romano, coinciden estas celebraciones que ahora tomamos como Navidad, con sus celebraciones se le llamaban saturnales, al dios Saturno, el dios de sol invicto. Entonces, estas celebraciones que hoy tomamos coinciden con las celebraciones que hacía el Imperio Romano, las cuales yo te decía que comenzó a crecer mucho su popularidad. ¿Por qué? Porque entre ellos se daban regalos, porque eran celebraciones que no distinguían clases, convivían los ricos con los pobres, se daban regalos. En esta celebración de los romanos había un sentido carnavalesco. ¿A qué me refiero con carnavalesco? Es que daban desenfreno a sus placeres. Y por eso esa fiesta se comenzó a volver muy popular, porque la gente hacía lo que quería, no se le condenaba. Si alguien en esas fechas hacía sacrificios, no pasaba nada. Si alguien mataba, no pasaba nada. Si alguien quería hacer cosas indebidas, no pasaba nada. Por eso esa celebración se volvió muy popular en aquellos tiempos. Pero el árbol de Navidad es otra tradición pagana, que era de un supuesto dios llamado Frey, un supuesto dios nórdico de Europa, que igual era símbolo del sol, de la fertilidad,
Y ellos hacían un árbol en el cual llevaban sacrificios. Igual esta celebración en Europa se convirtió muy popular. Y yo analizando la historia, encontré que esta celebración que hacía Roma a su dios Sol, las Saturnalias, se volvieron tan populares que la Iglesia Católica en esas mismas fechas comenzó a hacer una celebración para intentar jalar a personas que estaban celebrando esa fiesta. Pero en las Escrituras no nos está llevando a que hagamos eso. No hay una norma, no hay una ley a que lo celebremos así. Dios tal vez les dio esa estrategia en esos tiempos para que personas conocieran de Jesús. Y digo tal vez porque no sé si realmente fue Dios quien les dio escritura o les dio esa estrategia, o los llamó a hacer eso. Pero literalmente en las Escrituras no vamos a encontrar que se nos llame a una festividad en esta fecha, o una festividad como la que hacen ellos de entregarse regalos, de dejarnos llevar. El árbol viene de otra tradición pagana, como te mencionaba, que igual se convirtió muy popular, en la cual la gente comenzaba a llevar sacrificios a este árbol, que este árbol simbolizaba la muerte y la vida. Algo visualmente grotesco, les quería poner unas imágenes, pero no se las puse porque es algo fuerte. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño, yo te lo estoy explicando ahorita de una manera que sea entendible, de una manera que no suene tan desagradable. Cuando yo era pequeño me acuerdo que en mi iglesia, nuestro pastor, en estas fechas, para darnos a entender un poco más acerca de la celebración, nos ponía un video que encontró viejito, muy fuerte, en el cual se mostraba cómo estas fechas las utilizaban hoy en día brujos para hacer festividades paganas. Yo no se los quiero traer acá porque de pequeño a mí la verdad es que sí me traumó ese video, pero se los estoy explicando un poco acerca de dónde vienen esos. Pero fíjense, algo curioso que pasó en la historia es que también, nuevamente, en este caso un papa toma de repente un tronco, lo corta, y a través de ese simbolismo, en contraste al árbol que ellos utilizaban para sacrificios, él comenzó a compartir con las personas de Jesús. Nuevamente, esto se hizo en ese momento. La palabra no nos dice que lo repitamos. No es una doctrina, es a lo que voy. Una doctrina es cuando en la palabra nos llama a orar, cuando en la palabra nos llama a reunirnos. Esas son doctrinas. Pero no nos llama a tomar esa celebración y hacerla propia de nosotros, ¿no? Eso en las Escrituras no nos llama a ello. Te menciono nuevamente, tal vez en ese tiempo fue una estrategia para que otros conocieran de Jesús, pero realmente yo me pongo a reflexionar, y esto lo dejo también para que tú lo reflexiones. ¿Dios nos llamaría a hacer una estrategia que fuera en contra de sus Escrituras? Creo que no. Creo que toda estrategia que viene de Dios tiene que ir alineada con su palabra. En esa época, te decía este papa, porque estas estrategias que hicieron fueron de la Iglesia Católica propiamente, no de la Iglesia que hoy conocemos como cristiana. Este papa lo hizo así y ganaron muchos adeptos en la Iglesia Católica a través de esto, de esta celebración con velas, manzanas y con un tronco, como imitando esa celebración pagana que ya se hacía en Europa. Pero la Biblia entonces no estableció el 25 de diciembre como la fecha para celebrar a Cristo Jesús. Eso no invalida a Cristo, pero nos recuerda que la fecha no es lo importante. Dile al que tienes al lado, la fecha no es lo importante.
Vamos a 1 Corintios 10:31 para que entendamos qué es lo importante. 1 Corintios 10:31. Entonces, la fecha no es lo importante. Ya estamos ahí. 1 Corintios 10:31. Y vean lo que es importante. Dice, porque lo importante es glorificar a Dios ¿en qué? En todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier cosa. No hagan nada que ofenda a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí nos dice que es lo importante. Es glorificar a Dios. Anota ese versículo. No lo anotes para confrontar a tu familia y ahora que estén cenando les avientes el versiculazo y les digas, mira, no me importan tus regalos. No, para que tú reflexiones. Para que juntos reflexionemos. ¿Qué es lo importante? Y dice, al hacer cualquier cosa. Esto quiere decir, no importa la fecha, sino todos los días, al hacer cualquier cosa, esto es lo importante. Esto es lo importante. Glorificar a Dios ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier cosa. No hagan nada que ofenda a los demás. Si aquí en la iglesia yo hubiera puesto árboles de Navidad para adornarla, tal vez algunos decían que padre, se ven bonitos, los niños allí estuvieran, pero tal vez otros que ya se han cuestionado esta clase de preguntas se podrían ofender. ¿Y cómo el pastor pone eso? Mejor no lo pongo. Nadie se ofende así. Nadie se ofende. Que no se ofendan los demás, ni los judíos, ni los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Ahora, quiero que te cuestiones esto. ¿Qué Navidad estás viviendo? ¿Qué Navidad es la que estás viviendo? Quiero que me levantes la mano siendo sinceros en los siguientes cuestionamientos. Que me levantes la mano si has hecho lo siguiente. Tal vez antes lo hiciste. Si lo hiciste antes está bien. Si ya no lo haces está bien. Pero si lo hiciste, levanta la mano. En Navidad tú has entregado regalos o recibido regalos. ¿Alguna vez? Algunos, no todos, ¿sí? En Navidad has pensado en una buena cena, te has puesto a cocinar, has preparado la cenita, alguien es bueno para los postres, alguien es bueno para los guisados, ¿sí? En Navidad has colocado árbol de Navidad en tu casa. De pequeño mi mamá sí colocaba, ahorita ya no. Ahora, en Navidad, ¿has puesto a Jesús en el centro de esta celebración? Yo la verdad es que cuando lo hacíamos, no. Cuando lo hacíamos, tal vez hacíamos las cosas como los regalos, la comida o poner el árbol con buenas intenciones. Pero no poníamos a Jesús como el centro de esta celebración. Me acuerdo que muchas veces lo más importante, porque a veces hasta lo hacíamos en familia extendida. Yo tenía un primo que se llamaba Rolando, ¿se acordarán de mi primo Rolando? A veces nos reuníamos en familia, varias familias con él. Tenía un patio grande, ahí nos juntábamos. Y muchas veces lo más importante era ver quién llevaba la comida más rica, o quién daba los regalos más padres.
¿Quién se veía más guapo, no? Porque ahí era el momento como para alguien comprarse una ropa y ese día lucirla. O la ropa que tenías ahí guardadita que no querías casi usar porque era la buena, ese día ponértela. Los tenis que casi no usabas, ese día los sacaste de su cajita. Pero muchas veces terminaba la celebración y los adultos tomando, algunos familiares ya peleándose. No sé, cada quien tendrá su caso. Yo les estoy platicando lo que viví, ¿no? De adolescente, de pequeño. O yo me acuerdo que había navidades que, fíjate, sí, tomando, literal. Muchos tomaban, muchos aprovechaban la fiesta para tomar. Yo me acuerdo que cuando ya crecía, que una temporada que les he comentado, me aparté de Dios, ya ni siquiera me juntaba con la familia. Ya me iba directamente con los amigos, me iba a tomar, comprábamos unas pizzas y acabando eso, nos íbamos a pintar. Y como el 24 nosotros decíamos que era noche libre, porque literalmente es noche libre. Muchos policías no te hacen nada ese día, nos salíamos a pintar, no nos decían nada a los policías, pero olvidábamos el verdadero sentido. No solamente de esta fecha, sino de todos los días. Que Jesús sea el centro. Tengo una duda. Ajá. Decía que hay que glorificarlo en cualquier cosa sin ofender a nadie, diariamente. Pero, ¿cómo exactamente sabes que lo estás glorificando? Buena pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos glorificando a Dios? ¿Cómo sabemos que algo es correcto o no es correcto? Siguiendo la palabra de Dios. Amén. Conforme conocemos las Escrituras, nos vamos dando cuenta cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que lo glorifica a Él? ¿Qué es lo que no lo ofende? ¿Qué es lo que no lo ofende? ¿Qué es lo que le agrada? Por sentido común muchas veces sabemos qué es lo que pudiera agradar a Dios. ¿A Dios le agradará que me peleé con mi hermana? Pues creo que por sentido común, sin saber mucho de la Biblia, podemos decir que no le agrada eso. Por sentido común, ¿crees que a Dios le agrada que yo me alcoholice, pierda la noción de mis sentidos? Por sentido común, pues este cuerpo lo debo cuidar. Pero si nos vamos a las Escrituras también dice, porque somos templos del Espíritu Santo. Ya nos llama a cuidar este cuerpo que ni siquiera nos pertenece. Que desde el momento que decidimos seguir a Jesús ya le pertenece a Él. Tal vez haces todo con buenas intenciones y cuando te comparto esto no quiero que me veas como exagerado, como religioso, como... No quiero que canceles la Navidad por esto que te digo, o tu cena que tal vez ya tienes preparada, sino quiero invitarte a que reflexiones. Y que a menos si lo vas a celebrar, que el centro de esta celebración pueda ser Jesús. Que puedas tomarte un tiempo para junto con la familia, inclusive que no conoce a Jesús, reconocer a Jesús como el centro. Todo esto puede estar en una celebración. Todo esto puede estar en una celebración, regalos, juguetes. Puede estar, si ya lo hiciste. No quiero que me veas como aquel que quiere cancelar tu cena. Pero solo uno puede estar en el centro. Cristo Jesús. Solo uno debe estar en el centro, Cristo Jesús. Ahora quiero que tú te respondas allí en silencio en tu lugar. ¿Jesús será el centro o solo será un invitado? ¿Jesús será el centro o solo será un invitado? Vamos a leer el libro de Romanos,
Romanos 14:5. Romanos 14:5. Miren cómo dice las Escrituras. Dice, otro caso. Unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir, ¿qué dice ahí? Por sí mismo. El que le da más importancia a un día que otro, nuevamente, ¿qué nos dice? Lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias. No es pecado que tú cenes algo el miércoles. No es pecado. Es peligroso que tú lo celebres sin Cristo, porque puedes crearte falsos ídolos. Puedes celebrar algo sin el sentido correcto, sin el propósito correcto, porque nuestro corazón se puede llegar a asombrar más por las luces, por los regalos, por la convivencia, shows en los que realmente el que debe ser el centro, no solamente un día, sino todos los días, es Jesús. Lo último que te quiero compartir del mensaje de esta tarde es que la verdadera celebración es Cristo naciendo en el corazón. La verdadera celebración es Cristo naciendo en el corazón. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Vean lo que dice aquí. Hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz. Escucha esto. Hasta que en realidad sean como Cristo. Hasta que en realidad sean como Cristo. Esto debería ser nuestra verdadera celebración. No Cristo en un pesebre, sino cuando Cristo es recibido en mi vida. No Cristo en un pesebre, sino aquel momento en el que tú decidiste seguir a Jesús. No regalos, no cenas, no luces y la fiesta gobernando las familias, sino Jesús gobernando nuestras vidas. Jesús tomando el control de nuestras vidas. Y como dice aquí, siendo como Cristo. Esa es la verdadera celebración. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas es un primer proceso. Muchos de aquí ya recibimos a Jesús y le entregamos nuestro corazón. Eso es algo que celebrar. Pero también, cuando Cristo toma el control, el gobierno de nuestras vidas. Cuando Cristo toma el lugar que le pertenece en nuestras vidas, eso es algo que hay que celebrar. Hermanos, mi intención con el compartirles esta palabra no es ofender a nadie, sino más bien retarlos a que examinemos cómo debemos vivir nuestras celebraciones, cómo debemos vivir estos días.
Tal vez tú ya te habías acostumbrado a celebrar Navidad cada año, pero nunca habías recibido a Jesús en tu corazón. Esta tarde, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, dice la palabra de Dios: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriese la puerta, entraré con él y cenaré con él. Ponte de pie unos momentos, hermanos. Tal vez has celebrado Navidad, tal vez has tenido tantos festejos, pero no has celebrado que Cristo Jesús comienza a formar parte de tu vida. Y esta tarde Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy tocando a la puerta. ¿Será que me quieres recibir? Muchos otros ya recibimos a Jesús. Y hoy Jesús nos está despertando y diciendo: hey, ¿será que me quieres recibir? ¿Será que soy el centro de tu vida? ¿Será que seré el centro de tu celebración? A los que ya le recibimos, Jesús nos está diciendo: ¿será que lo que haces, que lo que comes, será para glorificarme? Si hoy quieres recibir a Jesús, ora junto conmigo. Pero también ora junto conmigo. Si hoy junto conmigo quieres que alineemos nuestro corazón al de Jesús, a ponerlo a Él como el centro de esta celebración, como el centro de nuestros días, acompáñame a orar, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hoy quieres recibir a Jesús, ora junto conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he dejado fuera, que he celebrado sin darte el lugar que te mereces. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Nace en mí. Dile ahí: nace en mí. Gobierna mi vida. Gobierna mi familia. Hazme una nueva criatura. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida eterna. Desde hoy, dile: desde hoy te pertenezco. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez ahí con los ojos cerrados, me gustaría ver tu mano levantada. Si hiciste esta oración por primera vez, gracias Jesús. Gracias Señor.